Vamos a trabajar con el programa de Blender. En este caso, yo estoy usando la versión 3.6. Ustedes pueden utilizar la versión que prefieran. Vamos a hacer el ciclo de una pelota que rebote en el mismo lugar. Así que en este caso trabajaremos con una V-esfera. Las configuraciones de esta no van a ser tan importantes. Podemos mantener los valores originales que acabemos o hacer cualquier variación que prefieran. Igual mantenemos el tamaño. A la figura le vamos a asignar materiales para poderla, por ejemplo, nosotros colorear con un color para toda la figura y a la misma vez desde el modo de edición vamos a trabajar con una vista ortogonal y a seleccionar caras del centro. En este caso ustedes deciden qué tan ancho vayan a ser la franja. Debemos estar en rayos X para que estemos seleccionando tanto las caras que vemos hacia nuestra pantalla como las caras que están detrás de lo que está visible en este momento. Pueden ser 4 o 2 franjas, como ustedes gusten. Esta misma esfera les puede servir para los ejercicios de la próxima semana. Y en los materiales creamos uno nuevo. Simplemente le damos un color distinto para poder ver con esta franja cuando en las posteriores clases hagamos el giro y a la misma vez ver mejor la deformación. Le asignamos los colores y nos quedaría de esta forma. La configuración, luces, un plano para el suelo, lo realizará cada quien como prefiera y posteriormente lo pueden ir ajustando según sus necesidades. Ahí ustedes pueden configurarlo como prefieran, ya sea asignándole un brillo, reflejos, etc. El plano que nosotros acabamos de colocar, si lo tenemos a 0, por lo cual la esfera también tendremos que hacerle un ajuste para que el borde inferior quede en el valor de 0 de nuestro mundo. Así que en el modo de edición tendremos que trabajar con los vértices, seleccionar el vértice de la parte inferior y al seleccionar este vértice en la parte inferior nosotros movemos el origen o lo que sería nuestro cursor hacia esa posición. El origen de la geometría está al centro de la esfera, así que tenemos que moverlo hacia donde está ahora nuestro cursor. Entonces el origen de nuestra geometría hacia donde está el cursor 3D. Eso nos dice que estamos 1 metro abajo de la línea de suelo y como la figura mide, en este caso está en metros, va a estar midiendo en las dimensiones 2 metros, pero
en esta parte de las dimensiones no va a haber problema. El A0 y así ya coincide con el suelo, que ahorita es nuestro plano. Podemos ajustar, si lo deseamos, en este momento nuestra cámara, dando clic en el icono de la cámara, viendo acá las propiedades en la pestaña de View, activamos Camera View y ahí la pueden ajustar como ustedes prefieran. Tomando en cuenta que ahorita ya está tocando el suelo. Más o menos por acá, después iremos haciendo todos los ajustes necesarios. Ahí aproximado. Entonces ahí está la esfera tocando el suelo. Podemos trabajar desde el espacio de trabajo de layout, el cual nos permite tener la línea de tiempo acá en la parte de abajo. Nosotros cambiamos hacia el espacio de trabajo de animación. Simplemente lo que tendremos acá es nuestra vista de cámara. Acá lo podemos ver a la derecha. Y nos desactiva el poder ver todos los elementos en el viewport. Y así tendríamos un área de viewport, un área de cámara. Y la de la cámara puede tener su propia configuración con respecto a luces y materiales. Pero podemos trabajar sin ningún problema desde el layout. Vamos a hacer nuestro ciclo de rebote. En este caso, donde se encuentra la esfera en este momento es el momento en el cual toca el suelo. Solo por la parte de ver mejor el desarrollo del ciclo de caminata en el cual la esfera va a golpear, va a estar en el mismo lugar rebotando, vamos nosotros a hacer los ciclos bastante lentos. En la configuración del video, acá en el output, podemos cambiar los fotogramas por segundo, que por ejemplo vaya a 30 fotogramas por segundo. Vamos a tomar en cuenta que la animación comienza desde el fotograma 1, no desde el 0, aunque nosotros vamos a tener fotograma clave en 0 para poder ir viendo los loops. Voy a hacer la primera secuencia de que caiga desde una cierta altura y después toque el suelo y a continuación regrese al punto de partida. Como esta posición que tiene ahorita la esfera, yo la necesito y voy a hacer todo en secuencias de 30 fotogramas. En 0 estará en la parte de arriba, en 30 tocará el suelo y después en 60 regresará a la parte de arriba. Entonces en 30 estará tocando el suelo. Yo puedo hacer las cosas automáticas desde la pestaña de Keying, diciéndole qué propiedad se va a colocar cuando yo utilice el atajo de teclado para colocar fotogramas claves de forma automática. También puedo hacer que se coloquen fotogramas claves de forma automática activando este icono. Pero en este caso lo haremos de forma manual con los controles de las propiedades del objeto con el que estamos trabajando. Acá a la derecha tenemos nosotros todas las propiedades que podemos animar. Vuelvo a la esfera. Entonces, como habíamos dicho, bloqueamos X y Y y fotograma clave en Z. Entonces voy a trabajar con la escala. Acá va a ser importante que para las animaciones, las escalas revisemos que estén en 1. Si tienen un valor diferente, habrán cosas que nosotros hagamos que no van a responder como lo necesitamos.
Y la mayoría de veces va a ser porque la escala no está en 1. Hay muchas opciones como nuestros constraints que nos sirven para las animaciones que no van a funcionar a menos que la escala esté en 1. Así que hay que revisar que la escala esté de esa manera. Si en dado caso hemos hecho cambios en los tamaños, hay que asegurarnos de aplicar los cambios que nosotros hayamos hecho para que se resetee al valor de escala de 1. Cualquier cambio que nosotros hayamos llevado a cabo, independientemente que cambiemos el tamaño o que lo mantengamos en los valores originales, hay que revisar que la escala esté en 1. Entonces, como la vamos a estar deformando, también debemos guardar estos fotogramas claves. No importa que después acá nosotros le hagamos cambios. Tendremos que estar pendientes si todos los lugares donde nosotros hagamos modificaciones, vamos a guardar los mismos 3 fotogramas claves, que son las propiedades que estamos trabajando, o si solo iremos guardando los fotogramas claves en algunos de ellos. Nos vamos a dar cuenta que iremos controlando en algunos tiempos tendremos fotogramas claves de una determinada propiedad, de los otros no, y en otros tiempos serán solamente fotogramas claves para la escala y no para la ubicación en Z. Ya acá nosotros podemos trabajar desde nuestra vista ortogonal. Nos vamos hacia el tiempo de 0. Yo puedo colocar el cursor acá y con flecha izquierda o derecha irme moviendo al tiempo que corresponda. Ahí pueden ver los desplazamientos. En el tiempo 0 estará a una determinada altura. Ahí yo decido cualquier altura que desee. Por ejemplo, acá lo voy a colocar en 10 para darle bastante desplazamiento, aunque puede ser cualquiera que ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar en 7 para que no sea tan alta la distancia, por el tamaño que tiene la esfera. Estoy en 7. Si observamos, está en un color diferente. Esto es porque me está avisando que tengo cambios en esa propiedad y que tiene un fotograma clave en algún tiempo y que tengo que guardarle un fotograma clave para que ese valor no se pierda, porque si yo muevo la cabeza de reproducción, se resetea al valor que ya estaba colocado en el fotograma clave que esté influenciando. En este caso, como solo tengo uno, es el que está en el fotograma 30. Regreso a 0, le vuelvo a dar una altura, guardo su fotograma y ahí ya se actualizó el color. Los de la escala se mantienen en color verde porque yo no le he hecho cambios en ese valor. Y ahí podemos observar que el programa me genera una interpolación, o sea, una animación automática para calcular el desplazamiento o el cambio de esa propiedad en esos 2 fotogramas claves. Acá voy a guardar también los valores de escala, porque aunque ahorita no le voy a hacer cambios en los valores de escala, porque todavía no voy a deformar la esfera, sí los voy a guardar porque más adelante iré haciendo modificaciones. Así que lo ideal en este momento va a ser
guardar todos los fotogramas. Caen 30 fotogramas y por el momento haré que suba a la misma posición en otros 30 fotogramas. Entonces lo que puedo hacer es directamente con copiar y pegar, trasladar este fotograma clave que ya tiene las propiedades que necesito. La cabeza de reproducción tiene que estar en el tiempo donde yo necesito mi fotograma clave para que cuando yo haga control V se coloque en esa posición. El largo de mi animación ahorita son 250 fotogramas. La voy a hacer llegar hasta el 60, que es donde está el último fotograma clave, para yo poder ver la animación en loop. Cuando llegue al 60, va a regresar hasta el 1. Recordemos que no lee el 0 porque está fuera de los fotogramas que toma en cuenta para la animación, pero que con eso no hay problema, porque el mismo fotograma clave que está en 0 afuera es el del 60, por lo cual hace que nosotros veamos una animación fluida. Ahí podemos apreciar el resultado de la animación. Desde el tiempo de 0. Y lo que nosotros vamos a observar es que hay como un pequeño cambio de velocidad cuando va llegando hacia la parte superior y también cuando va llegando al nivel del suelo. Eso es porque el programa, cuando yo estoy colocando los fotogramas claves de forma automática, a la hora que va a generar la animación o interpolación automática, el programa genera un suavizado. Genera tanto suavizado de entrada como suavizado de salida para todos los fotogramas claves. Por eso es que vemos como que hay cambios de velocidades, un cierto flotamiento en el desplazamiento. Lo que necesitamos es que cuando toque el suelo sea una respuesta inmediata de rebote. Golpea el suelo y en el instante salga disparada hacia arriba. Igual que cuando va cayendo, no tenga ese como freno cuando está cerca del suelo. Lo podemos ver mejor si cambiamos el área de la línea de tiempo hacia el Graph Editor. Acá tenemos los paneles que tienen que ver con animación. Si elijo el Graph Editor, voy a ver en forma de gráfica dónde están mis fotogramas claves. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Location en Z. Y lo que observaremos es que aquí es el momento en el que toca el suelo. Y observamos que tiene esta curva que representa el suavizado durante el desplazamiento o velocidad que tiene en los cambios de valores de la propiedad. Si por ejemplo yo cambio por un momento uno de los paneles que tengo acá y acá cargo ahora el timeline, y aquí está el fotograma 30. Bueno, quizás lo voy a cambiar de ubicación. Voy a mantener timeline acá, que es la forma en la que he estado trabajando, y voy a pasar para acá el Graph Editor. Entonces, en el Graph Editor, acá está mi fotograma 30, que tiene estas curvas. Y si yo en el fotograma doy clic derecho, me ubico en Handle Type, este es una forma automática de ir reseteando los
los suavizados o las curvas que se van generando en el Graph Editor. Entonces yo elijo vector para que la velocidad sea constante cuando cae, antes de tocar el suelo, y después que toque el suelo sea constante cuando hace el rebote. Vamos a observar en el Graph Editor que está arriba a la derecha que si yo elijo vector, ya queda en línea recta en forma de V. Eso va a mejorar la apariencia del rebote de tal manera de que de verdad dé la sensación que golpea el suelo. Ahí podemos observar que se ve mejor el resultado. E incluso cuando está alcanzando la altura máxima, pareciera que se va frenando. También cuando comienza a caer, va a comenzar a caer un poco lento y después va a adquirir un poco más de velocidad. Solo que cuando ya comienza a caer y ha adquirido una velocidad, esa velocidad no cambia ni se acelera, sino que es una velocidad constante de caída. Porque tenemos acá una línea recta. Entonces ya con eso tenemos hecho la primera parte del ciclo con un resultado bastante bueno. Y podemos comenzar a crear las demás secuencias de rebote. Ya tengo un rebote. Puedo regresar esto a la configuración que tenía anteriormente. Voy a tener siempre a la mano las propiedades y comienzo a alargar mis ciclos de rebote. Por el momento, no importa que la velocidad de fotogramas por segundo ni la cantidad de fotogramas que estoy llevando a cabo. Ahora comienzo a generar la secuencia. Voy a utilizar los mismos fotogramas claves que tengo, aunque posteriormente tendré que ir haciendo algunas correcciones. Entonces tengo mi primer ciclo, yo puedo hacer un copiar y pegar sin ningún problema, ya sea que vaya copiando de 3 en 3 o de 2 en 2. Puedo hacer simplemente un copiar y pegar. Aunque yo elija los 3 con la cabeza de reproducción en el 60, el primero que me va a colocar el programa es el que está en el tiempo de 0. Cuando yo de pegar, primero copiar, después pegar, tengo 2 rebotes, pegar, 3 rebotes, e incluso yo puedo hacer desde acá el Shift D y generar siempre copias. Solo que debo tener cuidado de soltar o dar clic con el mouse en el lugar indicado para que se peguen de forma correcta los fotogramas. Un rebote, 2 rebotes, 3, 4. Imaginemos que en el quinto golpe se va a quedar quieto. Yo puedo hacer nuevamente un copiar y pegar y ahí se quedaría quieta. Acá no va a subir, sino que se va a mantener en el suelo y yo podría fácilmente repetir el último fotograma. Entonces ahí podemos observar que si las propiedades se mantienen, en este caso las de Z, nos deja esa línea. No hay ningún cambio entre las propiedades que están en el 270 y el 300. El haber colocado estos fotogramas claves con copiar y pegar o con control, con Shift D, no va a servir solamente para tener el registro de los tiempos y que me puede ser útil en el caso que yo esté copiando todas las propiedades. El detalle es
y a medida que va rebotando, la altura que alcanza se va reduciendo, así que voy haciendo esas correcciones. Si yo quisiese, podría ir colocando marcadores que me indiquen en qué momento está en la parte de arriba y en qué momento toca el suelo. Si en dado caso yo lo quisiera identificando de una forma más fácil. Pero en el caso de esta animación no sería necesario. Para cambiarle el nombre a los marcadores, solo le doy un clic al marcador. Para renombrarlo, acá me aparece el atajo de teclado F2. Así que puedo indicarle que aquí es cuando toca el suelo. Aquí es cuando está en su máxima altura. Y aquí nuevamente el suelo. Y así en cualquier lugar donde yo quiera identificar algo. Ahora, yo puedo ir haciendo los cambios de las propiedades según cada fotograma clave uno por uno. Por ejemplo, aquí acá cuando toca el suelo va a cambiar la escala. Por ejemplo, aprieto S para cambiarle la escala porque se va a aplastar. Pero para que dé el efecto de aplastado, después de haber apretado la S de escala, presiono Z para que se aplaste. Ahí yo decido qué tanto se va a aplastar. Aquí me voy a acercar a 5. Suelto. Pero para que el efecto se vea mejor y la pelota tiene que mantener el volumen, si se aplasta en lo alto, se tiene que ampliar en lo ancho. Así que vuelvo a apretar letra S. Cuando nosotros solo apretamos la letra de un eje, como lo acabamos de hacer con Z, eso hace que el cambio sea solamente en ese eje. Pero si yo aprieto, en este caso, Shift más la letra Z, lo que va a suceder es que el único eje que no va a tomar en cuenta ahora será Z. Y sí se va a ampliar en los otros dos. Así que ya lo estoy ampliando en el eje X y en el eje Y para que se vea más real. Esto lo voy a hacer sumamente exagerado, haciéndole llegar a 2. Recordemos que podemos nosotros digitar los valores acá si lo deseamos y que a la vez siempre tenemos que actualizar los fotogramas claves. Entonces ahora tenemos que desde 0 hasta 30 cae. Acá el detalle es que no me está haciendo las transiciones. A la hora que yo quiero deformarle la escala, acá no me está dejando hacer cambios en los fotogramas claves. Y eso es porque cuando estuve trabajando con el Graph Editor, le desactivé la visualización de los fotogramas claves. Entonces eso no me permitía que a la hora de hacerle cambios me los aceptara. Entonces ahora sí, ya está respetando las modificaciones, que escala X y Y sea de 2 y el toque del suelo 0.5, y debo de actualizar el fotograma clave dándole un clic para que elimine el anterior y luego volviéndole a dar clic para que lo actualice con el nuevo cambio. Y ahí ya tengo que desde que cae comienza la animación para que cuando toque el suelo se aplaste. De ahí, cuando suba,
recupera su forma original. El detalle es que cuando suba no va a llegar hasta el punto de partida. Entonces yo lo que voy a hacer es irle actualizando. Ahorita solo voy a actualizar la altura máxima. Después del primer rebote se va a quedar en 6. Tengo que actualizar el fotograma clave. Cuando haga el segundo rebote se va a quedar en 5. Tengo que actualizar el fotograma clave porque recordemos que si no lo actualizo y muevo la cabeza de reproducción, va a volver al valor original que estaba almacenado en el fotograma clave. Así que aquí va a quedar en 5. Vuelve a rebotar. Este va a quedar en 3. Voy a hacer que tenga más diferencia. Y el último va a quedar en 1. Actualizo el fotograma clave. Permítanme, aquí hay un detalle. Cae, rebota, cae, sube, cae. Sí, ahí estamos bien. Entonces ahí ya tengo mi ciclo de rebote. Me va a faltar la de la deformación. No importa que necesite mejora por el freno que va haciendo cuando llega a su parte más alta, o en este caso es el mismo tiempo que se tarda para caer de 7 metros, que es el mismo tiempo también que se tarda para caer de 1 metro. Entonces, ahí habría que ir haciendo más cortos los tiempos de rebote. Pero por el momento, para lo que es este ejercicio, no hay problema. Ahora lo que necesito es ir controlando las deformaciones cuando golpea el suelo. Porque no se puede comenzar a deformar desde que comienza a caer. Así que lo que voy a tener que ir ajustando es que un fotograma o 2 antes de que toque el suelo todavía tenga el tamaño original. En este caso lo voy a hacer con un fotograma. O sea que todo va a estar en escalas de 1. Puedo dar clic y mantener presionado el botón del mouse para que seleccione todas las casillas y voy a apretar 1 y después colocar fotograma clave. Ahí ya tenemos que se va a deformar cabal cuando toque el suelo. Cuando va hacia arriba, irá recuperando poco a poco su forma hasta que llegue a la altura máxima. Ahí podemos dejarlo así, no hay problema. Luego va a comenzar a caer. Un fotograma clave antes de que toque el suelo tendrá el tamaño de escala de 1 y después en este se va a volver a deformar un poco. De nuevo, S para la escala, Z para que solo se aplaste en ese sentido. El anterior estaba en 5, este podría estar como en 7. Luego S para la escala, Shift Z para que solo se escale en X y en Y. Este había llegado hasta 2. Lo voy a dejar cerca de 8.
y actualizo los fotogramas claves desde el panel. Entonces hace el segundo rebote, se deforma menos y luego llega a su altura máxima, vuelve a tocar el suelo, regresa un fotograma para guardar la escala original de 1 y que cuando toque el suelo ahora se aplaste en Z un poco menos, por ejemplo 8 y algo, y que se ensanche Shift Z para que solo utilice X y Y, un poco menos que el anterior, y actualizo los fotogramas claves. Entonces acá se formaba unos 7 y 7, acá cerca de unos 5, y va ya recuperando un poco su forma original. Luego empieza a subir, recupera su forma original, vuelve a caer, un fotograma hacia atrás para guardar los valores originales de escala en 1, y después me ubico cuando toque el suelo y solo lo deformo un poco. Escala, Shift Z, actualizo los fotogramas claves, vuelve a subir y toca el suelo y ahí se queda quieto. Con eso sería suficiente. Ya al probar nuestra animación, acá sí la puedo hacer comenzar desde cero si quiero, porque ya no necesito el ciclo, pero si no, la mantenemos ahí. Y ahí comienza a hacer el rebote. Ya tenemos hecho nuestro ciclo de animación. El detalle es que termina siendo muy lenta para lo que nosotros necesitamos, porque los rebotes duran demasiado. En el menú de View yo puedo elegir Show Seconds para que me indique cuánto tiempo dura mi animación, y ahorita dura 10 segundos, lo cual sería demasiado tiempo. Yo puedo ir reduciendo el tiempo de duración escalándola. Si estoy en la línea de tiempo, puedo utilizar los mismos atajos de teclado que utilizo en el viewport. Al seleccionar la esfera y estar en la línea de tiempo y presiono la letra A, voy a seleccionar todos los fotogramas claves. Y con S puedo escalar la duración de toda mi animación. Aquí un punto importante es dónde va a estar la cabeza de reproducción, porque la cabeza de reproducción será mi punto de pivote cuando yo esté escalando. Entonces se van a mover el primer y el último fotograma hacia la línea de tiempo. Escape para que todo vuelva a la normalidad. Así que selecciono todos los fotogramas claves y me ubico sobre el primer fotograma clave. Y después comienzo a escalar para que, por ejemplo, esta animación me dure 5 segundos. Lo que voy a tener cuidado es que no se fusionen estos dos fotogramas que están muy juntos. Porque como yo voy a estar escalando, es probable que la reducción de espacio no permita que estos dos fotogramas clave se mantengan separados,
y yo voy a perder esa parte de la animación. Así que está ese inconveniente a la hora de reducir tamaños. S para escalar, ahí comienzo yo a reducir, pongo atención en los fotogramas claves que están juntos. En ocasiones puede ser útil dar clic para soltar la escala, que la animación se actualice y después volver a escalar hasta llevarlo al nivel que yo quiero. Puedo dar clic para que se vaya actualizando poco a poco. De ahí otra vez escala y llevarla cabal a 5 segundos. Y creo que sería más o menos por acá. Sería ahí. Ahí serían 5 segundos en 150. Entonces, creo que tiene que llegar hasta 150. Y coloco la cabeza de reproducción sobre el primer fotograma clave y termino de escalar al tiempo que necesito. Debo probar la animación de tal manera que no haya perdido alguna de las propiedades que yo había animado. Ahí ya se ve mejor. Si yo quiero, puedo ir ajustando los tiempos que dura cada animación. Lo único que necesito hacer es reducir el tiempo que dura cada rebote. La forma de hacerlo será poco a poco. Por ejemplo, en 0, voy revisando que se complete el primer rebote. Y cuando llegue a la altura máxima en la que va a comenzar el segundo rebote, yo puedo seleccionar los fotogramas claves que están de ahí hacia adelante y escalar reduciendo un poco la duración. Tengo que escalarlos todos para después ir repitiendo el proceso en los demás. De nuevo, teniendo cuidado que no se vayan a fusionar los fotogramas claves. Entonces, solo reduzco un poco, suelto, reviso el siguiente rebote. Cuando esté en la parte de la altura, vuelvo a seleccionar los fotogramas claves desde ese punto hacia la derecha, reduzco un poco. Reviso, eso me está cortando el tiempo de duración de los rebotes. Veo otra vez, altura máxima, selecciono los fotogramas, reduzco la duración, rebote de formación, altura máxima, selecciono y reduzco. Porque la altura es menor y tendría que caer un poco más rápido. Ya logré corregir los tiempos de rebote. A medida que la altura se reduce, el tiempo de caída y rebote va a ser más rápido. Pero de nuevo necesito que dure 5 segundos. Entonces vuelvo a repetir el proceso de escalarlo hasta que llegue a 5. Ya con eso mantengo la secuencia de rebotes en que si cae de una altura mayor, se tarda más en rebotar. Y ahí ya tengo hecha mi secuencia de animación. Con las diferentes deformaciones. De ahí solo ajusto mi cámara
para controlar el momento del suelo desde View. La altura máxima. Donde toca el suelo. Tal vez solo un poco más. Por ahí estaría bien. Y ajustan las luces como ustedes prefieran. Vamos a ajustar el plano. Haría algo más o menos así. Vemos la configuración de las luces. De tal manera que la sombra nos pueda ayudar a tener un mejor efecto. Y pueden colocar la cantidad de luces que prefieran. Cada quien lo configura como gusta. Ya a la hora de hacer nuestro renderizado, podemos mantener los valores originales sin problemas. Tendríamos 150 fotogramas para renderizar. Si en dado caso reducen la cantidad de fotogramas, solo van ajustando el espaciado de los fotogramas claves, no habría ningún problema. Si personalizamos, por ejemplo, queremos que solamente sean 15 fotogramas claves, nos dice que la animación duraría 10 segundos, entonces volveríamos a escalar sin problemas, de tal manera de que se mantenga en los 5 que necesitamos. Entonces, ya acá significa que tendríamos que estar hasta los 75 fotogramas. Duraría lo mismo, solo que en los desplazamientos no se vería tan fluido. Ustedes pueden hacer el ajuste según lo crean conveniente. Ustedes deciden si reducen la cantidad de fotogramas por segundo o lo mantienen a 30. En el caso el rendimiento de su computadora se los permita, para que la animación se pueda ver más fluida. Tiene que estar hasta el 150. El fotograma 0 nosotros lo podemos hacer aparecer en este caso sin ningún problema, porque no estamos haciendo un loop. Vamos a decirle que comience desde 0 y así lo puede incluir. No hace ningún cambio o afectación que le incluyamos o lo quitemos. Y ahí tenemos desde dónde va a comenzar hasta dónde finaliza, cómo hace el conteo de los fotogramas. Va a ser importante según el motor que usemos. Recordemos que Cyclus nos permite tener una buena calidad sin personalizar tanto la configuración, y lo que tendríamos que hacer es reducir la cantidad de samples. Acá tenemos nosotros en el sampling, aquí la cantidad que va a intervenir en el viewport
Luego los de salida, que siempre son más para tener un mejor renderizado. Lo único que para lo que son nuestras animaciones, por el momento no necesitamos que sea tanta calidad y la podemos reducir sin ningún problema con un valor bastante bajo. Y así nuestro renderizado va a ser sumamente rápido. Podrán ustedes hacer la prueba al irse a Render Animation y hacer el cálculo de cuánto se tarda en renderizar cada fotograma. Ahí pueden ir viendo el tiempo que se tarda cada uno. Suavizar la esfera, la pueden suavizar con el Subdivision Surface y luego con el Smooth. Entonces ahí pueden ver más o menos la cantidad de tiempo que se va tardando, en el caso de mi computadora, por el renderizado de cada fotograma. Si ustedes consideran de que se tarda demasiado en leer solamente un fotograma, porque en este caso son 150 fotogramas lo que está leyendo, pueden reducirle un poco más los samples. También pueden reducir las dimensiones del video. Ahí ustedes hacen los ajustes necesarios. Ahí hacen los ajustes según ustedes crean conveniente. En mi caso, sí sería necesario un Subdivision Surface. Tal vez con un valor de 3. Shade Smooth. Me quedo hasta acá. Es todo por hoy.